Estamos en la hoja 19, en la carilla B, en el quinto renglón, de abajo hacia arriba, las últimas tres palabras. Tania. Vimos en la clase anterior que el Kohen Gadol quedaba despierto toda la noche de Yom Kippur. Evitábamos que él quede dormido para que no se llegue a impurificar ante cualquier eventualidad. También nos contó la Gemara que los Yakirei Yerushalayim, la gente importante de Jerusalén, también se quedaba toda la noche despierta para que haya un poco de bullicio y ruido y el Kohen Gadol no se sienta relajado y no se duerma. Nos trae la Gemara al respecto y nos dice así: Tania, Abba Shaul Amar, enseñó a Abba Shaul y nos dijo: incluso fuera de Eretz Israel también practicaban esta misma costumbre de quedarse en la noche de Kippur toda la noche despiertos. Zechar la Mikdash, similar a lo que hacían en el Bet HaMikdash, es decir, ni siquiera se encontraban incluso en la época del Bet HaMikdash, pero de todas maneras, como en el Bet HaMikdash, la noche de Kippur, encontramos que se quedaban despiertos toda la noche, hay costumbres en la diáspora de quedarse también toda la noche despierto. Esto es lo que Abba Shaul nos estaba transmitiendo. Ella, Shehayu Hotim, salvo, dijo Abba Shaul, que terminaban cometiendo faltas y cayendo bar minan en prohibiciones, ya que pasaban toda la noche en vela, sin ocuparse en el estudio de la Torá, sin estar leyendo Tehillim o en algo productivo. Y había tanto hombres como mujeres que se quedaban despiertos y bar minan terminaban cayendo en averá entre ellos. Amar Abayé dijo al respecto a Abayé: Meite mar a Nachman bar Yitzhak, y hay quienes dicen que fuera Nachman bar Yitzhak quien dio esta interpretación. Targumá, explicaron a qué está haciendo referencia que caían en una averá. ¿Quiénes eran las comunidades de la diáspora que caían en esta falta? Nehardea, la ciudad de Nehardea. De amarle Eliyahu de Rabbi Yehuda, a Juan de Rab Salah Hasidah, como nosotros encontramos que le dijo Eliyahu al Nabi a Rabbi Yehuda, el hermano de Rab Salah Hasidah: Amrito, ustedes, le dijo Eliyahu al Nabi a este tzadik, ustedes dijeron en una oportunidad: Amayla de Mashiach, ¿cuál es el motivo que el Mashiach no viene y nos salva? Vea, Haidanayo Made Kippurehu, le dijo Eliyahu al Nabi: hoy mismo estamos en pleno día de Yom Kippur, momento en que cualquier yudí se despierta en Teshuvá, reflexionar, mejorar, cambiar la conducta y pide perdón delante de Boreolam. Y muchas muchachas vírgenes fueron hoy mismo, ¿sí?, rotos. Sus betulim perdieron su virginidad en esta misma noche ahora de Yom Kippur, estando con hombres, que obviamente es algo que está completamente prohibido, y en la misma noche de Yom Kippur. Y ustedes todavía preguntan por qué no viene el Mashiach. Vemos que en la ciudad de Nehardea se presentaba este inconveniente. Amarle, le preguntó este tzadik a Eliyahu Nabi: a Kadosh Baruj Hu May Amar, ¿y qué dice Boreolam? ¿Cómo Boreolam defiende y protege a los Yudim de una falta tan grande en el mismísimo día de Yom Kippur? Amarle, contestó Eliyahu Nabi, le dijo: la petah hatat robet, el pasuk ya nos enseña al comienzo de la Torá, en Perashat Bereshit, que el Yetzer Hará se encuentra en la puerta al acecho para hacer caer a las personas. El Meharsha explica que la intención de estas palabras es: Boreolam creó al Yetzer Hará, y el Yetzer Hará en sí mismo tiene más fuerza que el ser humano. Ilmalea Kadosh Baruj Hu Ozro Eno Yachollo, si no fuese por la ayuda de Boreolam, nosotros no tendríamos la posibilidad nunca de doblegar a nuestro Yetzer Hará. Él está siempre al acecho, pero Boreolam nos ayuda. Estos Yehudim que en la noche de Kippur se encontraban de Efes Maaseh, se encontraban inactivos y sin hacer nada, daban lugar a que el Yetzer Hará pueda apoderarse de ellos, y ellos no tienen manera de doblegarlo. O sea que sin Torah y sin estudio no hay cómo pedir la ayuda a Kavejol de Boreolam para poder doblegarlos. Y es decir,
que de alguna manera el argumento de Boreolam es que ellos se ven indefensos y no tienen las herramientas para poder doblegar al Yetzer Hará, y lo que hacen sería de alguna manera contra su voluntad. Ve Satán, May Amar, y le preguntó, ¿y qué dice el Yetzer Hará al respecto de este argumento? Que ellos quizás son cómplices por su inactividad. ¿Cómo Boreolam igualmente en Yom Kippur los protege ante esta falta? Amar le contestó, Eliyahu Naví le dijo, Satán de Kippur let le reshuta le istune. El Yetzer Hará no tiene poder en el día de Kippur de poder acusar y despertar un mal juicio sobre el pueblo de Israel. Mimai, ¿de dónde yo baso esta información? Amar Rami bar Hamá, dijo Rami bar Hamá, Hasatán, la palabra Hasatán, el Satán, porque material tiene un valor numérico de 364. La letra G es equivalente a 5, la letra Shin es equivalente a 300, entonces tenemos ahí 305, la Tet es equivalente a 9, entonces 305 más 9 es 314, y la Nun, que son 50, es equivalente entonces a 364. Esto viene a indicarnos lo siguiente. Telat mea vegetim verdad yome it le resulta le estune. 364 días al año tiene el Satán la capacidad de poder acusar y despertar el juicio sobre el pueblo de Israel. Pero como sabemos, el año solar, que son de 365 días, y aquí se refiere al año solar, por más que nosotros manejamos un calendario lunar, ya que el año solar es el intermedio y el que media entre el calendario lunar que nosotros manejamos. O sea que nuestro calendario lunar normalmente son años de 353, 354 días, y cada 2 o 3 años hacemos un año de 13 meses con 384 días a veces. Entonces la media es el calendario solar. Por eso utiliza esto a modo de enseñanza. De los 365 días que comprende el año medio, 364, que es el valor numérico de la palabra Satán, él está despierto, tratando de acusar sobre el pueblo de Israel. Pero hay un día en el año que no. Yom de Kippur, le resulta en el día de Kippur, no tiene permitido acusar sobre el pueblo de Israel, y por eso es que, igualmente, a pesar de esta gran falta que cometía la gente de Nehardea, todavía el juicio en Yom Kippur podía salir a favor del pueblo de Israel. Matnitim. Entonces vamos ahora a retomar nuevamente el tema original. Nosotros seguimos ahora con el proceso de todo el servicio del Kohen Gadol en Yom Kippur. O sea, nos encontramos en la noche de Yom Kippur. Justamente por eso hablamos este último detalle de que se quedaban toda la noche despiertos, y este inconveniente que surgía en la ciudad de Nehardea, tratando de imitar en recuerdo a lo que hacían en el Betamigdash, quedarse toda la noche despierto. Y nos dice ahora la Mishnah, Bechol Yom, normalmente en cualquier día del año, Tormim et HaMizbeach b'Kriyat HaGever, se realizaba la mitzvah de Terumat HaDeshen. Hay una de las mitzvot de la Torah que se encuentra al comienzo de la Parashat Tzav, es la mitzvah de Terumat HaDeshen. Traducción literal de la palabra sería levantar o separar la ceniza. Todas las mañanas el Kohen, cualquier Kohen, tenía la mitzvah de acercarse al Mizbeach, ir a la Ma'arajá, a la gran fogata, donde se quemaban ahí los korbanot, y tomar una de las brasas, o mejor dicho, uno de los miembros del corbán completamente carbonizados, que se habían hecho ceniza, con una pala separar esa ceniza, bajaban por la rampa del Mizbeach y la colocaban al lado de la rampa. Eso es lo que nos dice la Torá. Va a separar la ceniza que surge del consumo de la ofrenda de Olá, y la va a colocar al lado del Mizbeach. Una mitzvah que se hacía diariamente, absolutamente todos los días
del año, incluyendo Shabbat, incluyendo Yom Kippur. Nos dice entonces, mejor Yom, todos los días se realizaba esta mitzvah en el momento de Kriyat HaGeber, en el momento que llamaba el Geber, que vamos a ver en la Gemara dos explicaciones, si era cuando canta el gallo o cuando pregonaba el encargado del Bet HaMikdash, que se despierten los Kohanim. Osamuchlo, ben lefanat, ben leahran. Era por ese horario, cercano a él, a veces antes de ese horario, a veces un poco después, pero alrededor de ese momento era el horario en que diariamente cumplían con la mitzvah de Terumat HaDeshen. En cambio, en el día de Kippur, a partir de la mitad de la noche, ya comenzaban con el cumplimiento de esta mitzvah, como vamos a ver. Ven en la próxima clase, porque en Yom Kippur comenzaban más temprano. Uva Regalim, en cambio, Pesach, Shavuot y Sukkot, donde todos los Yehudim del mundo se acercaban al Bet HaMikdash y se ofrendaban cientos de miles de korbanot diariamente en ese periodo, Meashmuna Harishonah, la mitzvah de Terumat HaDeshen era lo más temprano posible. La noche, así nos enseña la Gemara en el Tratado de Berajot, se divide en 3 bloques. Es decir, la duración de la noche. Si estamos en los equinoccios, en Tishrei y en Nisan, donde las noches y los días son prácticamente de la misma longitud, si tomamos una noche de 12 horas, lo dividimos en 3, 4 horas cada bloque. Ashmona Rishonah sería el primer bloque, es decir, luego de haber pasado 4 horas de haber comenzado la noche, a partir de ese momento ya cumplían con la mitzvah de Terumat HaDeshen, que obviamente es anterior a la mitad de la noche, son casi 2 horas antes. Y lo Aitá Kriyat HaGeber Magat al Shaitá Azara Menea Israel. Y en los Regalim, cuando llegaba el horario habitual del Terumat HaDeshen, en el momento que cantaba el gallo o que pregonaban el despertar de los Kohanim para trabajar, ya se encontraba la Azara del Bet HaMikdash completamente repleta y llena de Yehudim con sus ofrendas, lo que indica una gran cantidad de ofrendas y trabajo para esos días. Por eso tenían que comenzar bien temprano. Hasta aquí son las palabras de la Mishnah, que van a ser más explayadas en su explicación en la Gemara. Nos dice la Gemara. Vamos al primer punto, que es en relación a la mitzvah de Terumat HaDeshen, en separar estas cenizas. Tenadatam, estudiamos la Mishnah en el Tratado de Zebahim. Aquellos miembros de los korbanot, los Yehudim, o mejor dicho, los Kohanim, tomaban los trozos de carne de lo que son ofrendas de Olá, lo lanzaban sobre la fogata que estaba arriba del Mizbeach, y allí lo dejaban durante toda la noche que se quemen. Durante la noche también tenían ellos permitidos subir más miembros de ofrendas que se hicieron durante el día y no se habían llegado a subir para quemar. Estaban habilitados durante la noche de subirlos al Mizbeach, lanzarlos sobre la fogata y que se quemen. Pero es de aquí que en el Mizbeach, justamente al tener una gran fogata e irse consumiendo las leñas y maderas, se iba desmoronando y rompiendo la estructura de esta fogata. En muchas oportunidades, los trozos de carne que se estaban quemando caían fuera de la fogata y hasta a veces podían caer fuera del Mizbeach también, en el piso del Bet HaMikdash. Sobre eso nos dice la Mishnah en el Tratado de Zebahim. Aquellos miembros que saltaron del Mizbeach, si fue Kodem Hatzot, si esto tuvo lugar antes de la mitad de la noche, y Yahzir, tienen que ser regresados nuevamente arriba de la fogata para que sigan quemándose y consumiéndose, ya que no se cumplió con la mitzvah completamente. Umoalim Bahem. Y si no hacen esto, quien dé uso o haga uso de estos miembros estaría en falta de la Torá y estaría utilizando algo que es kadosh, es decir,
es obvio y es claro que todos los miembros de los korbanot tienen kedushá, tienen santidad y no se puede tener provecho de ellos en absoluto. Quien tenga provecho de ellos tiene que, además de pasar por la prohibición, tiene que traer una ofrenda de meilá, una ofrenda para enmendar lo que hizo, tiene que pagar dinero, tiene que agregar un 25% más sobre ese dinero. Por lo tanto, nos dice aquí la Mishnah que mientras haya pasado todo esto antes de la mitad de la noche, no es considerado que se cumplió con la mitzvah de quemar los miembros y tiene la obligación de volverlos arriba de Mizbeach para terminar de cumplir con la mitzvah. En cambio, le'achar hatzot lo yahzir ve'el mo'alim bahem. Si estos cayeron de Mizbeach pasado la mitad de la noche, no hay ninguna necesidad de tener que devolverlos sobre la fogata para que se quemen, y tampoco, por lo tanto, hay me'ilá. Consideramos que el tiempo que ya estuvieron arriba de Mizbeach fue suficiente para cumplir con ellos la mitzvah, ya se quemaron lo suficiente, estuvieron varias horas, con eso alcanza para cumplir con la mitzvah, y lo que cayó ahora no hay obligación de devolverlo. Si ya se cumplió con la mitzvah de quemarlos, entonces no hay más lo que hacer en lo que respecta a este acordar, a esta ofrenda, y por lo tanto no hay más meilá, ya no tienen ninguna santidad, y no se estaría en falta si alguien los utiliza o les da algún otro uso, ya que la regla nos enseña el lejadabar shenasit mitzvato humo alimbo. No existe haber terminado de cumplir con la mitzvah que nos encomendó la Torah y que luego del cumplimiento de la mitzvah siga existiendo la prohibición de meilá, de usufructuar de algo kadosh, ya que si se cumplió todo lo que dijo la Torah, entonces evidentemente ya no le queda ninguna santidad. Ahora bien, Menaj Nemile, pregunta a la Gemara, ¿de dónde sacó la Mishnah allí en el tratado de Debahim este concepto? Que una vez que llegaron hasta la mitad de la noche, se llama que se cumplió con la mitzvah de quemarlos y ya no es necesario devolverlos. Pero si fue antes de la mitad de la noche, entonces aún no se cumplió con la mitzvah. Amar Rab, dijo Rab, Katuv Hadomer kol al-laila vehiktir, Katuv Hadomer kol al-laila veherim. El pasuk, como nombramos anteriormente al principio de la parashat de Tzav, nos dice al moquedá a la mizbeach kol al-laila ad boker. Al moquedá a la mizbeach, que estará incinerándose sobre mizbeach kol al-laila ad boker, toda la noche hasta la mañana. Entonces, claramente Pasuk nos dice que la mitzvah de quemar los órganos y miembros del Korban o de la ofrenda íntegra es kol al-laila, es durante toda la noche. Es decir, no hay diferencia antes de la mitad de la noche, después de la mitad de la noche, durante toda la noche tiene que estar quemándose sobre el mizbeach. Por otro lado, Pasuk continúa ahí diciendo, va a levantar, va a separar la ceniza. Y este pasuk, en lo que se entiende del contexto, va sobre la frase anterior. Kol al-laila ve'erim et hadeshen. Durante toda la noche, él puede separar la ceniza, donde nos estaría entonces habilitando que durante cualquier momento de toda la noche ya es posible tomar de lo que se estaba quemando sobre el mizbeach y apartarlo, y es suficiente. Entonces, hay aquí, dice Rab, una clara contradicción. Tienen que estar quemándose durante toda la noche, y recién ahí cumplimos con el precepto, y luego tenemos que separar las cenizas, o durante toda la noche tenemos permitido ya sacar lo que se estuvo quemando y separarlo, a pesar de que no estuvo entonces quemándose ni siquiera hasta la mitad de la noche. ¿Cómo hacemos compatibles estos dos pesukim? Haketzat, ¿cómo funciona esto? Dice Rab, Halkehu. La Torah se está diciendo que debemos dividir la noche en dos partes. Hetziole Aktara, Hetziole Aramá. Toda la noche, toda la primera mitad de la noche, debe estar quemándose. Toda la mitad segunda de la noche es válido para separarlo, para quitarlo de arriba del mizbeach. Así es como Rab estudió las palabras del pasuk, que en otras palabras nos estaría diciendo aquí algo muy importante. No pasa en la práctica
por la realidad. Si esta carne que pusimos arriba del Mizbeach se incineró y se transformó en cenizas, no señor. Si esto estuvo durante la noche quemándose y llegó a la mitad de la noche, estando hasta la mitad de la noche arriba del Mizbeach, lo consideramos, legalmente hablando, como si fuese ceniza y ya lo podemos separar y retirar de arriba del Mizbeach. No necesitamos que sea ceniza en la práctica. Y después de Hatzot, después de la mitad de la noche, ya podemos retirarlo del Mizbeach y cumplir con la orden que nos dijo la Torá. Así es como Rab explica la Mishnah en el tratado de Zebahim. Ahora bien, Metib Rab Kahana, preguntó Rab Kahana, aquí hay una incompatibilidad entre las Mishnayot, la Mishnah en el tratado de Zebahim y nuestra Mishnah. Claramente se están contradiciendo. ¿Qué estudiamos recién? Bechol Yom Torvim et HaMizbeach B'Kriyat HaGever o Samuch Lo Ben Milefanav Ben Milachran. Dijimos que diariamente se separaba la ceniza del Mizbeach en el horario que cantaba el gallo o que pregonaban el despertar de los Kohanim. Poco antes, poco después. Hubo Yom Kippurim Mehatzot. Y dijimos que en el Yom Kippur esta mitzvah de separar las cenizas lo hacían a partir de la mitad de la noche. Hasta ahí todavía no tenemos ningún problema. Si diariamente lo hacían por la mañana, estuvo toda la noche quemándose más de lo que se exige por la Torá. En Yom Kippur todavía estamos dentro de los parámetros justos que dijo la Torá. Estuvo quemándose durante la mitad de la noche y en la segunda mitad de la noche, apenas comienza la segunda mitad de la noche, retiramos las cenizas o lo que se haya quemado. Hasta aquí no tendríamos ningún inconveniente. Pero agregó nuestra Mishnah Ubar Galim Meashmuna Rishonah. Pero en las festividades Pesach, Shavuot y Sukkot dijimos que a partir de la primera guardia, es decir, luego de las primeras 4 horas de la noche, ya retiraban las cenizas. Entonces, Visal Karataj Mehatzot de Oraitahi. Y si vamos a pensar, como nos está enseñando Rab, que de la Torá la mitzvah de separar las cenizas comienza recién a partir de la mitad de la noche. Así es como acomodó Rab los pesukim de la Torá. Entonces la mitzvah comienza recién a partir de la mitad de la noche. Ejimak de Menan. ¿Cómo es posible que los regalim anticipaban y adelantaban el horario del Terumat HaDeshen, de la separación de las cenizas? Si estamos fuera del tiempo y del momento que dijo la Torá nos exigió que se estén quemando por lo menos hasta la mitad de la noche. Entonces, esto es una incongruencia entre la Mishnah nuestra y las palabras que Rab dio como explicación a la Mishnah en el tratado de Zebahim. Ela, Amar Rabbi Yohanan, si nos dice Rabbi Yohanan, Mimashmash Neemar Kol HaLayla. Si no nos dice Rabbi Yohanan, atención, esto no funciona de esta manera. Cuando la Torá dijo, Almo crear a Mizbeach Kol HaLayla Ad HaBoker, vamos a utilizar la explicación que nos dijo Rashi aquí, en nuestro tratado de Yomá. A pesar que en el tratado de Zebahim dio una explicación distinta, vamos a tomar la que nos dio aquí. Rashi estudia, cuando la Torá dijo, Almo crear a Mizbeach Kol HaLayla Ad HaBoker, se va a quemar durante toda la noche, está haciendo referencia literalmente. Durante toda la noche se debe cumplir con la mitzvah de quemar los órganos de la ofrenda de Olá. Pero el concepto funcionaría de la siguiente manera. Si nosotros todavía tenemos los trozos de carne enteros, incluso que se comenzaron a quemar, pero todavía tienen jugo, hay fluidos y no está completamente seco y carbonizado, deben seguir sobre el Mizbeach quemándose durante toda la noche. Hasta no haberse carbonizado por completo, la Torá dice, Moquedar a Mizbeach Kol HaLayla. Toda la noche se tiene que estar quemando. Lo devuelves, es decir, incluso si yo tuve un trozo de carne de la ofrenda de Olá, la puse la lancé sobre la fogata de Mizbeach para que se vaya quemando. Cayó del Mizbeach, incluso pasada la mitad de la noche. Que nosotros dijimos que la Mishnah nos enseñaba
Si fue después de la mitad de la noche, no es necesario devolverlo. No es así, nos dice Rashi. Si todavía no está carbonizado y seco y duro, como si fuese una madera, con la laila, toda la noche, dijo la Torá, tiene que ser quemado. Lo devuelven y que se siga quemando. Porque la Torá es literal, toda la noche tiene que quemarse. Si antes de llegar a la mitad de la noche se carbonizó porque el fuego estaba muy fuerte y ya lo tenemos hecho ceniza, o ya está seco por completo, como una madera, y cayó del Mizbeach, incluso que fue antes de la mitad de la noche, si ya lo tenemos hecho ceniza, que lo tocamos y se desintegra, no es necesario devolverlo, incluso que fue antes de la mitad de la noche. Sobre esto, aplicamos también el concepto que dijimos anteriormente, Kola Laila Veherim. Durante toda la noche se puede cumplir con la misión de separar la ceniza. Porque si ya estaba hecho ceniza, incluso antes de la mitad de la noche, perfectamente se puede cumplir con él la mitzvah. Entonces, lo que el Pasuk dijo, durante toda la noche quemarlo, durante toda la noche separar la ceniza, son perfectamente compatibles y no hace falta explicar nada. Si todavía no se carbonizó, tienes toda la noche para devolverlo y que se siga quemando. Si ya está hecho cenizas, tienes toda la noche para poder retirarlo. Entonces, ¿a qué se refirió la Mishnah en el tratado de Zebahim? Antes de la mitad de la noche hay que devolverlo. Pasada la mitad de la noche no es necesario devolverlo. Ahí está hablando en un trozo de carne que se secó. Está como una madera, pero todavía no se transformó en ceniza. Está en un estado intermedio. No es carne común, ni tampoco es ceniza. Allí es donde dijo la Mishnah, si esta carne se cayó del Mizbeach antes de la mitad de la noche, tiene que ser devuelto. Y se cayó posteriormente, no hace falta devolverlo. ¿Y en qué se basó la Mishnah para decir eso? Si los Pesukim estamos explicando que no se refieren a eso. Es toda la noche quemado y toda la noche ceniza. ¿De dónde surgió esta diferencia? A esto nos dice el Biohanan, el Amar Biohanan Mimashmash Neemar Kola Laila. Lo aprendemos de otro detalle de la redacción de la Torá. Cuando la Torá dijo Kola Laila, toda la noche, en Yodea, llegó a la Boker, no sé, ¿qué es hasta la mañana? ¿Cuál es el concepto de toda la noche? Toda la noche es hasta que termina y comienza la mañana. ¿Por qué entonces tuvo que aclararnos Kola Laila Ada Boker? Quémalo durante toda la noche hasta la mañana. Mata muy mal a la Boker, que es lo que nos quiso enseñar al aclararnos hasta la mañana. Ten Boker le Bokro Shel Laila. Nos viene a enseñar que a la noche le tenemos que colocar y poner una mañana. Nosotros sabemos que la expresión de mañana también se puede utilizar como una expresión de temprano, anticipado. Porque la mañana es la primera parte del día, el momento más temprano y el momento anticipado y delante. Entonces, cuando el pastor nos dice Kola Laila Ada Boker, nos vino a decir, hay que quemarlo toda la noche. Pero hay un Boker, también a la noche, le tienes que colocar una mañana. Es decir, hay un momento más temprano en la noche que sirve para ser considerado como que lo has quemado. Esto es lo que el pastor nos está enseñando. ¿Y cuál es ese momento? Ese momento es la mitad de la noche, que es un momento claro, en el que se puede dividir la noche en dos. Por lo tanto, aquí el pastor nos está enseñando que existe un momento de la noche, que es la mitad de la noche, en el cual nosotros podemos considerar que la noche terminó anticipadamente y será por considerado incinerado. De allí es que aprendió la Mishnah del tratado de Zebahim este concepto. Si la carne ya se endureció y ya no es más apto para el consumo, no quedó nada de carne, está carbonizada y seca, si esto pasó en el momento de la mitad de la noche, es una noche temprana y no es necesario entonces tener que devolver el trozo de carne arriba del Mizbeach.